Capítulo 146. Aún existe una tierra helada lejos al este de Francia donde las llamas de la revolución todavía no han llegado. Una hermosa ciudad frente al mar, San Petersburgo. Al sureste de esta ciudad que se congela en invierno, existe un hermoso palacio de estilo europeo occidental que se parece mucho a Versalles. La dueña de ese lugar, una anciana, mirando el jardín, habló. ¿Sabes que quien construyó este palacio tenía el mismo título de emperador que yo? El nombre del palacio es Tsarskoye Selo, que significa aldea del zar. Es un edificio alto de 4 pisos construido en la colina más alta del centro del pueblo, en el que supuestamente se vertieron hasta 100 kilogramos de oro. La seda dorada francesa, el lapislázuli del lago Baikal, y la porcelana del Imperio Qin destacan por todo el palacio. El Imperio ruso, un gran imperio que abarca este y oeste. En su propio idioma, lo llaman Rosilla, y su actual gobernante es una mujer. Nacida como hija de un noble prusiano, se convirtió en emperatriz de Rusia, y luego en emperadora superando a su marido, una mujer extraordinaria de su época. La zarina, emperatriz, Catalina II, apoyándose en su bastón mientras recorría el palacio, preguntó. Detrás de ella, un viejo general de cabello blanco sonrió suavemente. Para quienes conocen al normalmente cínico general, es una sonrisa sorprendentemente cálida. Lo construyó Su Majestad Imperial Catalina I, aunque entonces no era tan majestuoso. Hice muchas renovaciones. Pero no pensé que este lugar sería mi tumba, general. Usted se recuperará, Majestad. La emperatriz Catalina entrecerró sus ojos nublados y negó con la cabeza. No, ya es demasiado tarde. Probablemente la partición de Polska será mi último logro. Polska, así es como los polacos se refieren a su propio país. Un nombre que ahora ha desaparecido de la faz de la tierra. 3 monarcas conspiraron contra Polonia, y luego 3 países la dividieron. Federico de Prusia, María Teresa de Austria y Catalina de Rusia. Es también la razón por la que nobles polacos como Suborovsky tuvieron que abandonar su patria. Rusia, en particular, aunque se trataba de una región subdesarrollada, obtuvo enormes beneficios militares al ocupar el noreste de Polonia. Ahora podían defender todas las rutas de entrada desde Europa del Este hasta la región capitalina de Rusia. Pero los orgullosos polacos, que habían mantenido su independencia durante mucho tiempo, se rebelaron una y otra vez. La rebelión más reciente ocurrió en 1794. El mariscal Suvorov, que estaba detrás de Catalina, era quien había sofocado esa rebelión. ¿Cómo sofocó Suvorov lo que se conocía como la Gran Rebelión, el levantamiento general de Polonia? Masacre. Cálido con su soberana pero frío con el enemigo, Alexander Vasilievich Suvorov informó concisamente. Los polacos nunca volverán a rebelarse, Majestad. Te he hecho hacer cosas terribles. Puedo hacer cualquier cosa que el imperio, Su Majestad Imperial y la Iglesia deseen. No, no solo yo, sino cualquier soldado del imperio Rosilla haría lo mismo. ¿No es así, Mariscal Kutuzov? Un hombre de mediana edad bastante corpulento, que estaba secándose el sudor profusamente, adoptó rápidamente una posición de firmes. Por supuesto, comandante en jefe. Y Majestad. Suvorov y Kutuzov. Los 2 pilares que sostienen actualmente al ejército imperial ruso. Esto se demostró en las batallas contra los turcos y los polacos. Sin embargo, el rostro del hombre de mediana edad, Mijail Ilarionovich Kutuzov, tenía algo extraño. Su ojo derecho estaba extremadamente torcido, como si fuera bizco. A pesar de su apariencia extraña, hay una historia gloriosa detrás. Hace unos 20 años, durante la guerra turca, una bala le atravesó la cabeza. Es verdaderamente un general que ha superado crisis de vida o muerte para lograr hazañas militares. Pero sigue siendo un novato ante la emperatriz y el viejo general. Catalina sonrió con satisfacción y luego su rostro se endureció. La gran rebelión en Francia está trayendo vientos peligrosos. ¿Qué quiere decir? El ejército quizás sea un problema menor. El verdadero problema son los siervos en las bases de nuestro imperio. Mirando fijamente el jardín que se extendía frente al palacio auxiliar, Catalina dijo. ¿Recuerdas la rebelión que inició Pugachov? Entonces también parecía algo insignificante, pero se convirtió en una gran rebelión que sacudió todo el imperio. Lo mismo ocurre con Francia.
Mataron al rey, los plebeyos tomaron el poder y, además, derribaron a toda la nobleza. En 1773, cuando Kutuzov recibió un disparo en la península de Crimea, Rusia enfrentaba una rebelión. Los cosacos, nómadas que originalmente protegían las estepas rusas, habían iniciado una gran rebelión. Quien lideró esa rebelión fue un cosaco llamado Pugachov. Esta rebelión, que una vez arrasó todo el sur de Rusia, sigue siendo un recuerdo escalofriante para la emperatriz. Desde entonces, intensificó la represión contra los siervos y el gobierno imperial se volvió más autoritario. Y ahora en Francia occidental había ocurrido algo aún peor. Un evento que fue más allá de una simple rebelión y abolió la monarquía. La emperatriz Catalina apretó los dientes y le dijo a Suvorov: tuve que cambiar por completo mi vida como monarca ilustrada. Por la rebelión de Pugachov. Y ahora, de nuevo, los vientos de una gran rebelión soplan desde el oeste. Todos conocen los verdaderos sentimientos de su majestad. Todos los súbditos están agradecidos con su majestad. De ninguna manera. Todos solo están esperando a que muera. Especialmente mi propio hijo. De repente, Catalina miró fijamente a Suvorov. Pavel está perdido. Majestad. No durará mucho. Así que cuando llegue ese momento, te encargo a mi nieto. Alexander. En ese momento, un joven de rostro pálido apareció desde el interior del palacio auxiliar. Sí, majestad. Es un hombre de 19 años, en la frontera entre la juventud y la adolescencia. Aunque parece frágil, hay una luz inusual en sus ojos. A veces parece inteligencia, pero se parece más a una mirada inestable. Alexander, el nieto de Catalina que continuará la dinastía Romanov. También es hijo de Pavel, quien actualmente está nombrado como heredero al trono. Pero Catalina, de hecho, ha renunciado a su propio hijo Pavel y solo se preocupa por su nieto. ¿Por qué? Catalina tiene una buena razón. Pavel no solo es incompetente, sino que se parece demasiado a su padre, el difunto esposo de Catalina, Pedro III. Es suspicaz, cruel y tiene un juicio inmaduro. En cambio, su nieto Alexander es bastante inteligente. Aunque no sea un candidato extraordinario para monarca, al menos es un candidato normal. Catalina agarró a Alexander con su mano arrugada y lo presentó a Suvorov. Este niño es el verdadero futuro emperador de Rosilla. Alexander, míralos. Son soldados que te serán leales. Majestad. Majestad, es una carga demasiado pesada para los generales. Los generales con uniformes verde oscuro se tensaron. Suvorov, Kutuzov y la cúpula del ejército de ocupación polaco, incluido Kosakov. Hoy solo habían venido a informar a la emperatriz de que la conquista de Polonia estaba completa. Pero la emperatriz les había asignado una tarea demasiado grande. Una insinuación de que, en caso de emergencia, derrocaran a Pavel y colocaran a Alexander en el trono. Catalina miró a Alexander. Recuerda. Si Pavel toma el camino equivocado, entonces tú debes tomar la decisión. Alexander asintió con la cabeza, con el rostro pálido. Los generales, que habían dudado, finalmente saludaron a Alexander cuando Catalina los miró fijamente. Decidieron que un nieto que parece normal es mejor que un heredero incompetente y violento. Solo entonces Catalina suspiró aliviada y preguntó de nuevo. Uf, por fin siento que he completado mi testamento. Por cierto, Bonaparte. ¿El que disolvió el Sacro Imperio Romano? Sí, así es, Majestad. ¿Qué opinas, General Suvorov? ¿Podrías vencerlo? Suvorov reflexionó brevemente sobre la información que había escuchado sobre Napoleón y respondió. Puedo vencerlo. ¿Cómo? Simplemente hay que utilizar fuerzas superiores. Austria perdió más porque escatimó en recursos. Un principio muy simple. Sin embargo, había captado con precisión una de las razones por las que Austria fue derrotada por Napoleón. No poder dedicar todo su esfuerzo en tiempos de guerra, esa fue una de las causas de la derrota de Austria. La emperatriz miró en silencio a Suvorov y sonrió. Me tranquiliza, general. Te confío el futuro. Las flores radiantes en el palacio de verano daban la bienvenida a la emperatriz en primavera. Al sur de Tsarskoye Selo, hay otro palacio que se dice fue construido por un noble sueco. Tap, tap, tap.
El nombre del palacio es Gatchina, un lugar que una vez perteneció al conde Orlov, quien fue amante de la emperatriz Catalina. En aquella época, era famoso por ser un palacio limpio y hermoso con jardines de estilo inglés. Sin embargo, ahora está lleno de soldados de uniforme verde con aspecto sombrío. Un joven de rostro violento gritó a los soldados que practicaban marchas con bayonetas. Compañía Gatchina, prepárense para disparar simultáneamente. Los soldados que marchaban adoptan repentinamente posición de disparo. La velocidad de carga no es inferior a la de las tropas de élite austriacas o del cuerpo de Napoleón. Justo cuando la carga estaba a punto de completarse rápidamente, el hombre dio la orden. ¡Fuego! Los soldados de uniforme verde dispararon simultáneamente hacia el frente. ¡Bang! 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 Al mismo tiempo, la sangre salpicó desde el frente. ¡Ah! Son personas. Personas atadas a postes, incapaces de escapar, murieron por los disparos. Detrás de ellos había 10 filas de postes con personas atadas. Todos solo podían temblar y observar las balas. De repente, el joven de rostro violento levantó la mano con satisfacción y desvió la mirada. ¿Qué le parece, Su Alteza el Gran Duque? Gran Duque, o Veliki Knyaz. Aunque el Imperio ruso tiene tendencia a otorgar títulos excesivamente, el título de Gran Duque solo se concede a los miembros directos de la familia imperial. Un hombre rubio de mediana edad con ojos caídos, Pavel, miró en silencio a los soldados y asintió. Bien, la precisión ha mejorado. Es una lástima que no hayan podido matar a los condenados de un solo disparo. Este es Pavel, el único hijo varón de la emperatriz Catalina en la dinastía Románov. Sin embargo, Pavel siempre tiembla de ansiedad por el problema de la sucesión al trono. ¿Por qué? Hay un rumor en la corte. Se dice que el emperador anterior, Pedro III, era impotente. Por eso se rumorea que Pavel también es un hijo nacido de una aventura de Catalina con otro noble. Nadie conoce la verdad. Solo Catalina conoce la verdad. Lo único que es seguro es esto. Cuando Catalina expulsó a Pedro III con un golpe de estado en la corte, Pavel también fue expulsado y rara vez ha visto el rostro de su madre. Pavel alivia esta ansiedad de esta manera. Con un entrenamiento militar extremadamente cruel. Como resultado, se ha formado una pequeña unidad de élite que no es inferior a los ejércitos occidentales. Por supuesto, a costa de la vida de los condenados a muerte. Pavel miró al joven violento, el conde Alexei Arakcheyev. ¿El Sacro Imperio Romano ha sido disuelto? Sí, Su Alteza el Gran Duque. Parece que los rebeldes franceses finalmente han ganado. Maldita sea, esto es realmente peligroso. Y mi madre simplemente lo está ignorando. ¿Quién sabe cuándo ese tal Bonaparte vendrá aquí? En ese momento, Pavel, que hasta entonces había estado observando a los soldados con frialdad, estalló en furia. Para detener esa rebelión, no deberíamos haber ocupado Polonia. Deberíamos controlar más a los nobles y fortalecer la disciplina militar. Reducir la carga de los siervos para reducir la posibilidad de rebelión. Necesitamos muchas más tropas de élite. No solo a nivel de compañía. Es el heredero que todos consideran incompetente. Pero sorprendentemente, su juicio en sí tiene puntos precisos. Rusia, que parece un imperio enorme, tiene varias debilidades. Una clase noble demasiado fuerte, demasiados siervos, un territorio demasiado vasto. Los nobles debilitan el poder central, la existencia de siervos debilita la productividad nacional, y el vasto territorio debilita las líneas de defensa. Incluso Polonia, que Catalina considera uno de sus logros, es problemática. Si Polonia hubiera permanecido, podría haberse convertido en una zona de amortiguamiento para detener al ejército francés que vendría desde el oeste. Por supuesto, parece que la emperatriz Catalina no cree que el ejército francés llegue hasta la lejana Rusia. Sin embargo, hay una razón por la que la nobleza, los militares y la emperatriz han renunciado al heredero que juzga tan precisamente. Estas tropas no son suficientes. De repente, Pavel, excitado, corrió y arrebató un arma a uno de los soldados. Los soldados se sorprendieron, pero Pavel no se detuvo. Con un mosquete con bayoneta, Pavel corrió hacia los condenados. Justo cuando los condenados abrían mucho los ojos, Pavel apuñaló a uno con la bayoneta. Esquish. La sangre salpicó, manchando la cara de Pavel.
Los miembros de la unidad gatchina se sorprendieron, pero no se atrevieron a tocar a su señor. Lo mismo ocurrió con el comandante Arakcheyev. Fue entonces cuando. Conde, ¿no puede detener a mi padre? Arakcheyev se sobresaltó, se dio la vuelta e inclinó la cabeza. Su Alteza el Gran Duque. ¿Qué le trae por aquí? Vine a ver a mi madre. Pensé en ver cómo está mi padre, pero es un desastre. Esto, ahora mismo está así porque ha escuchado las noticias sobre los rebeldes franceses. El hijo de Pavel, el nieto de Catalina, el Gran Duque de Rusia. Alexander observó fijamente desde atrás cómo su padre blandía la bayoneta. Aunque su abuela ha renunciado, Alexander aún no quiere renunciar. Sin embargo, cuando ve escenas como esta, incluso Alexander quiere apartarse. Cuando termine, asegúrate de limpiarlo todo adecuadamente. No debe filtrarse al exterior. Alexander se dio la vuelta. Detrás de él resonaban los gritos de los condenados. Era un festín sangriento perpetrado por Pavel, el siguiente en la línea de sucesión al Imperio ruso. Por estas razones, ni la emperatriz ni el heredero están en la capital del Imperio ruso. Porque la emperatriz está en el palacio auxiliar y el heredero está confinado en su feudo. Así que, curiosamente, quien protege la capital es el nieto imperial. Los hijos de Pavel, incluyendo al nieto imperial Alexander y su hermano menor Constantino, protegen San Petersburgo. Hoy también, arrastrando su cuerpo agotado, Alexander regresó a sus aposentos en el Palacio Imperial de San Petersburgo. Alexander, ¿cómo está Su Alteza el Gran Duque Pavel? Quien recibió a Alexander nada más llegar fue la Gran Duquesa Imperial, Elizabeta. Sigue igual. Está jugando con su ejército. Tu madre también debe estar preocupada. ¿No sería mejor que se mudara de Gatchina? Tus otros hermanos ya han venido todos a Petersburgo. No. Alexander negó con la cabeza a Elizabeta con rostro cansado. Porque Su Majestad Imperial pronto fallecerá. El estado de salud de la emperatriz Catalina es crítico. Así que, si no hay otros problemas, Pavel será el próximo zar. Matar a condenados a muerte no es suficiente para sacudir la posición de zar. Sobre todo, el propio Alexander no quiere traicionar a su padre. A diferencia de las expectativas de Catalina. En ese momento, una joven que había visitado el palacio del nieto imperial para conversar con Elizabeta preguntó. Hermano, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Alexander tiene 6 hermanas. Esta es su segunda hermana, Elena, de 12 años. Es la niña más bonita entre sus hermanas y también la favorita de su abuela, Catalina. Alexander también quiere más a esta hermana. Incluso más que a su esposa, con quien últimamente la relación se ha vuelto distante. De repente, Alexander sonrió mirando a Elena. No te preocupes. Yo te protegeré a ti y a nuestra familia. Mientras levantaba suavemente a Elena, los ojos de Alexander brillaron. Haré lo que sea necesario. De la revolución, de mi padre. Incluso si ese tal Bonaparte realmente llega hasta Rosilla. La mirada de Alexander se dirigió al mapa en la pared del palacio del nieto imperial. Un imperio gigantesco que abarca Europa y Asia. Un mapa que muestra el territorio de Rusia, un país más grande que cualquier otro en la Tierra. Absolutamente nadie puede vencer a nuestro imperio. En 1796, Rusia aún está sumida en el sueño invernal. Sin embargo, cuando este sueño despierte, Napoleón se encontrará con el enemigo más temible de todos. Incluso más que Eugene. Capítulo 147. A finales del siglo XVIII, para los europeos, el verdadero oeste es el Nuevo Mundo. ¿Qué? ¿La guerra terminó? ¿Quién lo decidió? Cerca del puerto de Barbados, centro de las Indias Occidentales británicas, flotaba el HMS Captain. Aquí, HMS significa barco de Su Majestad His Majesty's Ship. Por lo tanto, este barco podría llamarse, si se quiere, el barco real Capitán. Esta nave, algo extraña pero imponente, es un navío de línea de tercera clase equipado con 74 cañones. Aunque es más pequeño que los de primera o segunda clase, era más fácil de manejar y por eso se convirtió en la columna vertebral de la Armada Británica. El capitán de este buque de guerra de última generación, construido en 1787, no es otro que el almirante tuerto, Nelson. Había sido enviado como almirante de la flota británica de las Indias Occidentales.
El mensajero Sidney Smith, que había venido desde la metrópoli, informó fríamente a Nelson. La guerra en el continente europeo ha terminado. Nuestro imperio británico sigue luchando. Por supuesto que debe ser así. Después de todas nuestras victorias aquí. Pero solo hemos ganado batallas navales, no hemos conquistado muchas islas, ¿verdad? Especialmente Martinica. Ante la fría evaluación de Sidney, Nelson exclamó a modo de excusa. Los antiguos realistas resisten con tanta fuerza. No recibimos suministros adecuados, es un desastre. Los antiguos realistas franceses, es decir, el ejército de los rebeldes de la Vendée. El cuerpo del Nuevo Mundo que actualmente defiende las Indias Occidentales francesas, centrado en Martinica. Se trata de las tropas de la Roche-Jacqueline, enviadas por Eugene como compromiso político. Sorprendentemente, a pesar de la falta de apoyo de la metrópoli, la Roche-Jacqueline logró defender las Indias Occidentales. Especialmente, protegió la isla de Martinica. Aunque sufrió derrotas consecutivas en batallas navales, generalmente preservó sus buques de guerra y no permitió que los ingleses pusieran un pie en la isla. Esta es la razón por la que Nelson, almirante de la flota para someter las Indias Occidentales, está teniendo dificultades. Pero Sidney, con expresión fría, inclinó la cabeza. ¿Es solo eso? Entonces debería haber conquistado la isla de Hispaniola. La parte occidental de la isla, la colonia francesa de Saint-Domingue, ¿no está en rebelión actualmente? Las noticias llegan tarde, coronel Sidney. Allí ya la tomaron las fuerzas revolucionarias. ¿Qué? ¿Las fuerzas revolucionarias? Hispaniola, la gran isla donde en la historia original moderna se encuentran Haití y República Dominicana. Con un tamaño aproximadamente 70 veces mayor que Martinica, rivalizando con Cuba en territorio. Sin embargo, no estaba tan desarrollada, y mientras la parte oriental era territorio español, la occidental era territorio francés. Una de las misiones de la flota británica de las Indias Occidentales era ocupar la parte occidental. Sin embargo, Nelson es un almirante naval, no un general del ejército. Además, en la parte occidental de Hispaniola, la colonia francesa de Saint-Domingue, había otras circunstancias. Sí, un negro llamado Toussaint Louverture liberó la isla. Dicen que lidera unos 4.000 hombres. ¿No es un número comparable al ejército metropolitano francés de la Roche-Jacqueline? ¿No se dice que incluso Francia ha llegado a un acuerdo con él? Se había producido una rebelión por la liberación de los esclavos. En la mayoría de las Indias Occidentales, ya sean británicas, francesas o españolas, los esclavos negros constituyen la mayor parte de la población. Esto se debe al clima tropical caluroso, las enfermedades endémicas y las duras condiciones laborales en el cultivo de la caña de azúcar. Tras el estallido de la Gran Revolución, los esclavos de las colonias francesas iniciaron movimientos de liberación. El gobernador Damas reprimió con éxito Martinica. Sin embargo, no fue así en Hispaniola. Toussaint, un rebelde que pasaría a la historia original como pionero del movimiento de liberación de esclavos negros, tenía efectivamente el control de la isla. Ejércitos británicos y españoles atacaron repetidamente, pero logró repeler incluso a los enemigos externos. Robespierre, el gobernante anterior, al observar esta situación, intentó llegar a un acuerdo con Toussaint. Reconocería la liberación de los esclavos si se convertían en parte del ejército revolucionario y se sometían a Francia. Toussaint, conociendo el poder de los europeos, aceptó este compromiso. Como resultado, en 1794, Francia decidió la liberación de los esclavos en su territorio, y Toussaint se convirtió en parte del ejército revolucionario francés. De esta forma, Hispaniola y Martinica podrían coordinarse para enfrentarse a las fuerzas británicas. Sidney Smith chasqueó la lengua. TSK. Así que por eso Martinica también es difícil. Sería más fácil si los antiguos rebeldes del Nuevo Mundo nos ayudaran. O incluso España. Será difícil. Los Estados Unidos son hostiles hacia nosotros, y España acaba de firmar un tratado de no agresión con Francia. Entonces Nelson desvió la mirada con satisfacción. Entonces, ¿podemos derrotar también a todos los españoles? Sidney también desvió la mirada y volvió a chasquear la lengua. Parece que ya los ha derrotado. Ah, bueno, la flota española invadió nuestras aguas territoriales. Es natural repelerlos, ¿no?
Esto no es simple represión, esto se llama enfrentamiento. Se pueden ver barcos ardiendo por todas partes. La bandera de los barcos es la bandera de la Armada Real Española, la bandera carmesí. Una bandera elegida personalmente por el anterior rey Carlos III. Es decir, se trata de la flota española que Nelson acaba de derrotar justo antes de que llegara a Sídney. El comandante de la flota española, José de Córdoba Ramos, cayó de rodillas ante Nelson y gritó: «Piedad. España no tiene intención de luchar contra Inglaterra. Este capitán solicita una rendición honorable». Era un capitán famoso por ser explorador y navegante que una vez rodeó el Cabo de Buena Esperanza y llegó hasta Manila. Sin embargo, ahora se había convertido en prisionero tras enfrentarse a la Armada Británica en las Indias Occidentales. El almirante Tuerto Nelson, que había logrado la hazaña de destruir 4 navíos de línea, apuntó con su espada. ¡Zas! Nelson torció la boca en una sonrisa hacia el tembloroso Ramos. Si ibas a decir eso, deberías haber levantado bandera blanca antes de entrar en combate o haber salido de nuestras aguas territoriales. ¿No lo sabías ya? Que en la Europa continental, Francia y España ya habían formado una alianza. Por muy independiente que sea Nelson, nunca atacaría arbitrariamente a una flota aliada. La lucha solo comenzó porque la flota española invadió primero las Indias Occidentales británicas y posteriormente no se rindió durante el enfrentamiento. No sabía por qué habían entrado en combate, pero con la llegada de Sídney finalmente conoció la razón. España ya no es aliada de Gran Bretaña. De hecho, para proteger su patria, España se ha convertido en un enemigo que lucha contra Gran Bretaña incluso aquí en las Indias Occidentales. Sin dudarlo, Nelson dio órdenes gritando a Sídney: «Desarma a todos. Confisca los barcos. Sídney, asegúrate de informar bien sobre mi hazaña a la metrópoli. Especialmente, debe divulgarse ampliamente para que hasta ese Bonaparte que derrotó al imperio lo escuche». Sídney miró a Nelson con expresión molesta y resopló: «Por supuesto, almirante Nelson. Un país que puede perder en el continente europeo pero ganar en el mar. Este fue el logro de la Armada del Imperio Británico en las Indias Occidentales. Hubo una vez un país del Gran Rey que recorrió el continente europeo con un ejército de hierro y sangre. Prusia, el país que gobernó Federico el Grande. Un lugar donde el ejército prusiano, famoso por ser el más fuerte del siglo XVIII, aún se mantiene intacto. Lamentablemente, en esta guerra antifrancesa no lograron destacar particularmente y a menudo fueron rechazados. Sin embargo, nunca fueron completamente derrotados como Austria. Su Alteza el Príncipe Heredero, ¿cómo puede ser esto? Un armisticio. ¿En qué está pensando Su Majestad? Por lo tanto, es natural que uno de los generales que destacó en el frente, Gerard Blücher, esté furioso. Por supuesto, su ira está mal dirigida. Quien firmó el acuerdo de armisticio no fue el príncipe heredero Wilhelm, sino el rey Wilhelm. Sin embargo, hay una razón por la que el general Blücher acudió al príncipe heredero en lugar del rey. A diferencia del rey, con quien es difícil razonar, el príncipe heredero es una persona sensata. El príncipe heredero, Federico Guillermo, recibió al general y respondió concisamente: «General Blücher, lo lamento. Pero yo solo soy el príncipe heredero». «Entonces nos rendimos así a los franceses. Aún podemos seguir luchando». ¿Solos? Ante esta simple pregunta, Blücher vaciló. El príncipe heredero es conocido por ser breve, pero también por no decir palabras innecesarias. Con Austria fuera de combate, es imposible luchar solo contra Francia. Aunque está Gran Bretaña, una gran potencia rica, en realidad su ejército de tierra es débil. ¿Podría Prusia sola enfrentarse a Francia, que moviliza cientos de miles de tropas? Es extremadamente irrazonable. De repente, la princesa heredera Luisa, que servía té al lado del príncipe, sonrió suavemente. «Así es, general. Ahora no es momento de librar una guerra irrazonable. Es mejor preparar un nuevo ejército durante el tiempo de paz». Ante las palabras de la princesa heredera, famosa por su belleza y dignidad, incluso Blücher calmó momentáneamente su ira. Originalmente, Blücher era un viejo general que había sido expulsado durante la época de Federico el Grande debido a su temperamento. Tuvo que vivir como un proscrito durante 18 años debido a su carácter ardiente.
Si el príncipe heredero no hubiera aceptado su temperamento, quizás nunca hubiera podido regresar al ejército. Apenas conteniendo su rabia, Blucher habló rápidamente al príncipe heredero. Entonces se necesita una reforma del sistema militar. Ahora mismo. El príncipe heredero se sumió en sus pensamientos. El rey, Federico Guillermo II, aún está vivo. Sin embargo, está marcado como incompetente y ha perdido la confianza de la nobleza y los militares. Aunque la guerra es responsabilidad del rey, el príncipe heredero también podía impulsar ciertas políticas. ¿Tienes un plan? Es difícil. Los veteranos del ejército lo están obstaculizando. Incluso en esta guerra, han sido un obstáculo varias veces. En cambio, debe reclutar nuevos talentos para preparar la próxima generación. ¿Cómo? Ante la concisa pregunta del príncipe heredero Wilhelm, Blucher explicó a la velocidad de un disparo rápido. Hay un instituto de oficiales en Berlín. Fue fundado por el anterior rey Federico el Grande. Reclute a aquellos que han establecido méritos en esta guerra como instructores. Y luego, establezcalos como los nuevos oficiales del ejército. Durante sus 18 años como proscrito, Blucher no solo había estado holgazaneando. Había estado pensando constantemente en cómo cambiar el ejército prusiano. Figuras esenciales cuando el futuro monarca cree un nuevo ejército. Precisamente un grupo élite de oficiales jóvenes. Después de reflexionar brevemente, el príncipe heredero asintió. Bien. Eso es posible. ¿Tienes algún talento en mente? El impaciente Blucher ya había marcado a un talento. Sí. Es un oficial del ejército del electorado de Hannover, que destacó en la campaña de Flandes. Se llama Scharnhorst. Prusia, el país de Federico el Grande, que sufrió una derrota que no fue realmente una derrota. Este fue el momento en que nació por primera vez el grupo de oficiales que podría enfrentarse a Napoleón en el futuro. En la región de Mysore, en el sur de la India, donde un calor extremadamente sofocante domina las 4 estaciones, se escuchan fuertes disparos. Bang. Clic, bang. Clic, bang. Los soldados con uniformes rojos que disparaban en formación de 3 filas se dispersaron y se escondieron detrás de una colina. Esto se debe a que el enemigo también había comenzado a disparar. Mirando de reojo a los soldados con turbantes, el joven Arthur Wellesley giró la cabeza. Ah, ahora hasta los hindúes usan armas de fuego. ¿De dónde las han sacado? William, el hermano mayor y comandante de Arthur, ajustó su gorra militar y frunció el ceño. Dicen que se las dio a la Compañía Francesa de las Indias Orientales. ¿No se había disuelto, hermano? Se disolvió. Pero parece que los empleados restantes enviaron el último lote. Los soldados británicos de casaca roja dirigidos por Arthur y William en realidad no son soldados regulares. Son más bien un grupo de mercenarios corporativos enviados por la Compañía Británica de las Indias Orientales. Por supuesto, tienen un aspecto oficial en el sentido de que son fuerzas autorizadas por el gabinete británico, pero no son tropas regulares. Sin embargo, este ejército corporativo es actualmente la vanguardia que protege los intereses británicos en la enorme península india. Están luchando contra el reino de Mysore, la gran potencia del sur de la India que intenta expulsar a todos los británicos. El problema es que Gran Bretaña no es la única potencia europea que ha puesto pie en la India. Viendo a los indios que enfrentaban a las tropas británicas con armas de fuego francesas, Arthur chasqueó los labios. Parece que tendremos que cambiar la estrategia. ¿Eh? ¿Cómo? Tenemos que crear colaboradores locales. Ya dominamos el mar, ¿verdad? El problema es la tierra. Arthur sonrió al ver a los soldados de Mysore que usaban bastante bien las armas de fuego europeas. Entonces, ¿no sería bueno tener aliados que luchen junto a nosotros en esta tierra? ¿No es así, hermano? William Wellesley, comandante de las tropas enviadas por la Compañía de las Indias Orientales, se acarició la barba. Es justo el tipo de solución que agradaría a los directores de la metrópoli. Al fin y al cabo, ¿no sería más barato reclutar tropas locales que reclutar soldados en la metrópoli? ¿Crear un ejército de colaboradores locales? Y si es posible, también entrenarlos al estilo británico. ¿Cómo puedes confiar en ellos? ¿Y si se rebelan? Arthur, con los ojos brillantes, reforzó la idea que acababa de ocurrírsele. Podemos controlarlos mediante la pólvora y las balas. Es simple.
Esta es una de las formas en que el ejército británico controlaría a las fuerzas colaboradoras locales en la historia original. El método de suministrar pólvora y balas solo al inicio del combate. Sin embargo, hasta ahora ningún británico había pensado siquiera en este método. William asintió. Bien, primero salgamos de aquí y pensemos. Arthur cargó su arma detrás de la colina, esperando a que se agotara la pólvora del enemigo. Como noble británico de Irlanda, había pasado un año tratando de cambiar su fortuna en la India. Sin embargo, Arthur y su hermano William seguían librando una guerra de desgaste aquí, sin lograr logros significativos. Fue lo mismo cuando libró su primer combate en Flandes. Mientras Augereau conquistaba Flandes a una edad similar, Arthur servía como simple capitán y sufría derrotas repetidas. Se dice que hace medio año, un general de la misma edad que Arthur disolvió el Sacro Imperio Romano. Arthur sonrió extrañamente mientras sostenía su mosquete Brown. Vaya, mientras en Europa un general de mi edad domina el continente, yo estoy aquí haciendo esto. Sin embargo, luchar con optimismo en lugar de desanimarse es también parte del carácter de Arthur Wellesley. Al momento siguiente, Arthur se levantó de un salto. Porque los disparos habían cesado. Bien. Primero me ocuparé de ustedes, y luego subiré. Vamos, 33º Regimiento. Arthur Wellesley lideró su regimiento, el 33º, en una carga contra las fuerzas del reino de Mysore. Era el día en que el joven que más tarde, en la historia original, recibiría el título de Duque de Wellington, galopaba por la India. Capítulo 148. A finales del siglo XVIII, es la época en que los llamados capitalistas aparecen por primera vez en el mundo. Entonces, ¿dónde hay más capitalistas? Aquellos que poseen activos, cuya principal tarea es aumentarlos y que utilizan su enorme riqueza para buscar aún más poder y bienes. Naturalmente, solo pueden abundar en países ricos y prósperos. El país más rico de Europa es, sin duda, Inglaterra. Ahora, el hombre que alza la voz ante el primer ministro Pitt también es un capitalista inglés. Primer ministro Pitt, si seguimos así, solo nosotros lucharemos contra Francia. ¿Es consciente de ello? En Londres hay numerosas calles. Entre ellas, hay dos que Pitt frecuenta. Una es Whitehall Street, donde se encuentran la residencia del primer ministro y el parlamento. ¿Cuál es la otra calle? Leadenhall Street, la calle donde se encuentra la Compañía Británica de las Indias Orientales. East India House, la sede de la Compañía de las Indias Orientales. De pie en el estrecho ático en lo más alto del espacioso edificio de 3 pisos, el primer ministro Pitt frunció el ceño. No esperaba que Leadenhall me cuestionara sobre este asunto en lugar de Whitehall, diputado Stephen Lushington. Aquí llámeme Sherman. Porque estamos en el Consejo de la Compañía de las Indias Orientales. Entonces supongo que tampoco necesito llamarle a usted primer ministro, Sherman. El presidente de la Junta Directiva de la Compañía de las Indias Orientales, o Chairman Stephen Lushington, ajustó sus gafas y respondió. Hay que usar los títulos. Nuestra Compañía de las Indias Orientales ha cumplido su papel, mientras que el Parlamento no está cumpliendo el suyo en absoluto. Este es el salón de juntas de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Lo que se decide en este espacio tan estrecho determina el destino de la enorme península india a lo lejos. Importar tejidos de algodón de la India, decidir revender las telas de algodón producidas por los telares, resolver cultivar opio en lugar de algodón, todo esto se decide aquí. Una enorme compañía comercial con ingresos anuales que superan los 5 millones de libras. Además, el corazón del imperio que monopoliza el suministro de todo el salitre indio que entra en Inglaterra. La única razón por la que esta compañía obedece al Estado es porque el Parlamento controla los derechos exclusivos de comercio con la India. Lushington, el arrogante rey de la Compañía de las Indias Orientales, miró hacia abajo al primer ministro de Inglaterra y dijo: ¿Sabe una cosa? Ahora hemos ocupado todos los últimos puertos franceses en la India. Felicitaciones por este gran logro. Además, estamos promoviendo una expansión continua hacia el interior de la península india. Estamos obteniendo enormes beneficios en la región de las Indias Orientales y contribuyendo al superávit comercial nacional. De repente, Lushington torció el gesto. Pero, ¿qué está haciendo el Parlamento? Perdimos los Países Bajos, los aliados se están separando.
Bueno, digamos que esos son asuntos continentales. En las Indias Occidentales, ¿está consiguiendo victorias sucesivas? Finalmente, los Países Bajos fueron ocupados por el Cuerpo de Flandes francés. La familia Orange, que una vez ocupó la Casa Real Británica, se exilió en Inglaterra. Por supuesto, no fue gratis, y actualmente Inglaterra está ocupando una por una las colonias que los Países Bajos poseían. Además, tanto Austria, nacida tras la disolución del imperio, como Prusia han declarado que abandonarán la guerra. Solo Inglaterra continuaría la guerra contra Francia. A pesar de haber enviado a Talleyrand como enviado especial, las negociaciones fracasaron. En realidad, era inevitable que fracasaran, ya que Francia había ganado de manera tan abrumadora que no podía negociar en buenos términos. ¿Y qué hay del mar? El primer ministro Pitt habló como disculpándose. Es cierto que hay dificultades. Como Francia envió a muchos antiguos realistas a las Indias Occidentales. Pero siguen siendo solo tropas terrestres. Dominamos el mar, ¿por qué no podemos ganar? Los antiguos rebeldes del Nuevo Mundo no nos ayudan. De repente, Pitt torció la boca como burlándose. Me refiero a esos llamados Estados Unidos de América. Los directores de la Compañía de las Indias Orientales se estremecieron. El comerciante de algodón Jacob Bosanquet, el banquero Joseph Cotton, el comerciante de esclavos William de Baines. Todos ellos, destacados comerciantes de la época, ocupaban puestos en la junta directiva de la Compañía de las Indias Orientales. Sin embargo, también eran responsables de la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Boston Tea Party, que desencadenó la guerra de independencia de Estados Unidos, surgió del problema de resolver el déficit de la Compañía de las Indias Orientales. En ese momento, en la colonia americana había una gran tendencia a rechazar el té negro indio y beber té negro chino. Era debido a un sentimiento de resistencia contra la metrópoli. La Compañía de las Indias Orientales, que sufría un grave déficit, movilizó al Parlamento y obtuvo permiso legal para vender té directamente en las colonias. Sin embargo, esto creó una situación en la que los comerciantes coloniales que se encargaban de la intermediación estaban al borde de la inanición. Finalmente, bajo el liderazgo de comerciantes y contrabandistas, se produjo un ataque a un barco que había entrado en el puerto de Boston. Este fue el punto de partida de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. La crítica de Pitt de que la codicia de la Compañía de las Indias Orientales fue originalmente la causa de todos estos problemas es mordaz. En ese momento, el director David Scott, miembro de la Cámara de los Comunes, que estaba sentado a un lado, habló. Primer ministro, como miembro del Parlamento, entiendo sus dificultades. No quiero presionarlo demasiado. Agradezco su profunda comprensión, diputado David Scott. Pero por mucho que nuestra Compañía de las Indias Orientales domine el Cabo de Buena Esperanza, si no dominamos los otros dos lugares, Inglaterra estará lejos de dominar los mares. Scott habló con calma, contando con los dedos. Gibraltar y Dover. El Cabo de Buena Esperanza, la puerta de entrada al Océano Índico en el extremo sur de África. Gibraltar, punto estratégico de España, país que bloquea el Mediterráneo. Por último, Dover, el estrecho entre Francia e Inglaterra. Estos tres lugares, junto con el estrecho de Singapur en la historia original posterior, se considerarán elementos esenciales para dominar los mares. Actualmente, el Imperio Británico domina los tres lugares. Hasta ahora, eso es lo que se ha pensado. Scott miró a Pitt, cuyo rostro se había endurecido, y dijo. Ahora España se ha aliado con Francia. Eso, podemos defenderlo suficientemente. La flota francesa del Mediterráneo sigue intacta. Si España coopera, la flota mediterránea podría rodear Gibraltar y llegar al Atlántico en cualquier momento. Pitt frunció el ceño. Es cierto que la Armada Británica ha derrotado a la flota atlántica francesa en todas las ocasiones. La guerra no solo se ha librado en tierra. Ha habido numerosos enfrentamientos navales principalmente en las zonas de Bretaña, Burdeos y los Países Bajos. La ya de por sí débil flota atlántica francesa está al borde de la aniquilación tras una serie de batallas navales. Pero todavía quedan intactos unos 30 navíos de línea de la flota mediterránea. ¿Qué pasaría si vinieran al Atlántico? Además, ahora Francia también controla los puertos y la flota de los Países Bajos. Entonces Dover estaría en peligro. Por favor, considere seriamente esta gravedad.
Pete escuchó con los labios apretados y luego asintió. Así lo haré. Tan pronto como terminó la reunión, Pete salió casi sin despedirse. Aunque todavía es joven, ha sido primer ministro durante más de 10 años. No debe agradarle que los grandes comerciantes de la Compañía de las Indias Orientales le exijan cosas desde el trasfondo. Sin embargo, la Compañía de las Indias Orientales es un grupo comercial a gran escala que más tarde sería conocido como el precursor de las empresas globales. Incluso siendo primer ministro, no era alguien a quien pudiera ignorar. Por eso, a pesar de su ocupada agenda, había respondido a la llamada. Mientras observaban desde la ventana a Pete que salía apresuradamente, Bosanquet, Cotton y Devine susurraron. Es demasiado joven. ¿Sigue siendo un novato para librar una guerra? ¿Acaso los ancianos lo hicieron mejor? Los anteriores, Lord North, el conde de Shelburne, el duque de Portland, todos perdieron el Nuevo Mundo. Pete ha gobernado durante 10 años desde entonces, y el reino estaba en recuperación. Lo hizo bastante bien. Hasta que estalló la gran rebelión en Francia. Escuchando la conversación de los directores de la Compañía de las Indias Orientales, el chairman Lushington volvió a ajustarse las gafas. Esperemos a ver. Si vemos que no sirve, podemos reemplazarlo movilizando al príncipe de Gales en lugar del rey loco. Mientras observamos si puede detener al general Bonaparte o a Danton. Los directores de la Compañía de las Indias Orientales miraron desde la ventana al primer ministro británico. Con una actitud altiva, como si estuvieran observando el mundo desde arriba. Fue entonces cuando. La verdad está en otro lugar. Los directores giraron la mirada. En la cima del edificio de la Compañía de las Indias Orientales, la sala de juntas está diseñada con una estructura estrecha y secreta. Allí existe un lugar ideal para que una persona se esconda. Un hombre que había estado oculto de Pete hasta hace un momento en una especie de desván apareció sonriendo. Mirando al hombre delgado, Lushington preguntó. ¿Qué quieres decir con eso, Francis? Somos comerciantes. Creemos que todo, ya sea un país, un ejército o el mundo entero, se mueve por dinero. Y de hecho, suele ser así en muchos casos. ¿Y? El hombre, Francis Baring, sonrió con su rostro afilado. Quien domina ahora el continente es Francia. Y nominalmente, el líder de Francia es Danton. Pero alguien que sabe más señalaría sin duda a Bonaparte como el supremo. Cualquiera pensaría como dijo Baring. Después de todo, Rusia está demasiado lejos y le resulta difícil intervenir en la política europea. El Sacro Imperio Romano, en el centro del continente, ha sido disuelto, Prusia lo ha aceptado, y la península italiana ha caído en manos francesas. Aunque tal vez no la hegemonía completa, Francia claramente tiene el liderazgo. En esta situación, el jefe oficial del gobierno es el directorio de los 5, especialmente Danton. Pero quien tiene el poder militar y la autoridad para reorganizar Italia es, sin duda, Napoleón. Hasta aquí, incluso alguien que no fuera director de la Compañía de las Indias Orientales, cualquier comerciante con visión, lo sabría. Pero Baring sacó un tema extraño. Sin embargo, hay alguien que realmente mueve a Bonaparte. Más precisamente, alguien que mueve el dinero que Bonaparte utiliza. ¿Quién es? Eugène Beauharnais. El prodigio financiero francés con quien hago negocios. Lushington, acariciando sus gafas, respondió. He oído hablar de él. Un antiguo paje de la corte real francesa que mostró un talento genial para las apuestas. Baring, impresionado por la inteligencia de Lushington, asintió. Lo sabe, Sherman. También sé que hasta hace poco hacías transacciones de bonos con Francia. Pensé que negociabas con el banco Recamier, ¿no era así? Eso fue hace 3 años. Lo dejé todo cuando comenzó la guerra. Sin embargo, hasta que lo dejé, Eugène Beauharnais fue mi socio comercial. De repente, Baring lanzó una propuesta con tono sutil. Si lo necesitan, podría intentar establecer una ruta de conexión con él. Esta es la razón por la que Baring visitó hoy la Compañía de las Indias Orientales. También es la razón por la que tuvo que esconderse de Pitt, el primer ministro. Francia ha ganado la guerra, el líder es Napoleón, y su mano derecha es nada menos que Eugène. Es evidente que Eugène, que fue cliente del Barings Bank, manejará enormes sumas de dinero. En esta situación, Baring, experto en asuntos comerciales, no podía perder la oportunidad.
Sin embargo, como Francia sigue siendo enemiga de Inglaterra, hacer negocios imprudentemente podría fácilmente llevarlo a ser acusado de traición. Si no se puede obtener permiso a nivel gubernamental, hay que utilizar otras rutas. Por ejemplo, el poder de una organización con enorme capital y poder como la Compañía de las Indias Orientales. Pero Bosanquet, Cotton y de Baines se miraron entre sí y discretamente se echaron atrás. ¿No sería mejor limitarse a observar por ahora? Así es. Las transacciones solo son posibles cuando termine la guerra. Para nosotros, mientras Francia no extienda su influencia a la India, no hay gran problema. Además, es difícil creer que un niño sea la figura clave. Justo cuando Baring estaba a punto de decepcionarse, Lushington, que lo había estado mirando fijamente, habló. Baring, ¿podríamos hacer un trato? En ese momento, todos prestaron atención a Lushington. No solo Baring, sino todos los directores de la Compañía de las Indias Orientales. Todos saben que Lushington es el hombre más poderoso en esta compañía. Entonces, ¿qué quiere Lushington, el principal capitalista de Inglaterra? Me gustaría dar un golpe a los antiguos rebeldes, los Estados Unidos, utilizando a Francia. ¿Podríamos usar tu conexión comercial con Bonaparte y Eugene? Si es posible, sin pérdidas para nosotros. Sería posible. De hecho, nuestra compañía ha sufrido muchas pérdidas por culpa de Estados Unidos. Todo el Imperio Británico ha sufrido lo mismo. ¿Qué dices? ¿Hay alguna forma? Baring entrecerró los ojos y torció la boca. La hay. ¿Cuál? Una transacción que utilice a España. En voz muy baja continuó la conversación confidencial entre Lushington, Baring y los magnates comerciantes de la Compañía de las Indias Orientales. Cuando terminó la conversación privada, todos tenían rostros satisfechos. Este trato, ya sea exitoso o fallido, nunca causaría pérdidas a la Compañía de las Indias Orientales. Lushington asintió con satisfacción. Puedes comenzar el trato. Si el gobierno plantea problemas, nosotros te protegeremos. Baring, con una amplia sonrisa, asintió repetidamente. Intentaré concretar un buen trato, Sherman. Aquellos que mueven Inglaterra desde el trasfondo. El precursor de las grandes corporaciones globales en la historia original futura. Los protagonistas que los conspiracionistas siempre describen como quienes controlan el mundo desde las sombras. Este fue el momento en que Eugene entró en el radar de la Compañía de las Indias Orientales. Capítulo 149. En el mundo siempre existe lo superficial y lo que hay detrás. Señor Talleyrand, parece que esta negociación finalmente fracasará. Lo superficial es el mundo gobernado por el poder estatal. La guerra y la diplomacia establecen las relaciones entre naciones. Aquí está uno de los encargados de esa tarea, un francés tranquilo que aún no ha podido partir de Londres. Talleyrand, nombrado enviado especial a petición del Parlamento británico, esbozó una extraña sonrisa. Me entristece que diga eso incluso antes de empezar, señor Baring. ¿No es obvio? Cuando se planteó enviar un emisario especial, Francia solo tenía Italia en sus manos. Pero ahora el Sacro Imperio Romano ha desaparecido de la faz de la tierra. Austria y Prusia siguen intactas. Son condiciones suficientes para negociar. En realidad, Talleyrand no se ha retrasado especialmente. Es que la situación en Francia y el continente europeo ha cambiado demasiado rápido. Además, Talleyrand tampoco esperaba que Napoleón disolviera completamente el Sacro Imperio Romano. Y mucho menos que el gran banquero londinense Baring viniera de discutir asuntos diplomáticos. Han mantenido una relación debido a su afición común por la buena comida. Pero, ¿no era él un financiero sin particular interés en la diplomacia entre naciones? De repente, el banquero Baring respondió riendo a carcajadas. Ja, ja. ¿Realmente lo cree así, o solo está fingiendo? ¿Talleyrand? Talleyrand entrecerró los ojos. Tiene la sensación de que Baring sabe algo que él desconoce. Sin embargo, debido a la falta de información, a Talleyrand le resulta difícil adivinar. En momentos como este, eludir adecuadamente es una de las habilidades de un diplomático. Con una sonrisa nuevamente, Talleyrand respondió suavemente. De cualquier manera, tendré que regresar a Francia, señor Baring. ¿De verdad ese es su objetivo? A diferencia de cuando Robespierre estaba vivo, caballeros moderados volverán a dominar la escena política. Como en Inglaterra.
Mientras bebía café ligeramente, Talleyrand añadió. Lo que significa que yo también podré regresar. Aunque lleva varios años en Inglaterra, todavía no se ha acostumbrado al té. Por eso, cuando conversa, Talleyrand prepara dos tipos de tazas. Una taza de té para los invitados ingleses, y otra de café para los exiliados franceses. Hoy utilizó una taza de café para sí mismo y trajo una taza de té para su invitado. Sin embargo, Baring parecía familiarizado con ambas opciones. Eligió café y, bebiéndolo apresuradamente, respondió. Bien. Aunque no soy político, permítame proponerle un trato. ¿Un trato? Pronto iré a Francia. Me gustaría conocer a dos personas. Creo que usted podría ayudarme a conocer a una de ellas. En ese momento, Talleyrand escuchó algo inesperado. El jefe de la francmasonería francesa, Lafayette. Francmasonería. Una sociedad secreta que comenzó en Inglaterra y se extendió por toda Europa. Muchos de los que lideraron la Revolución Americana y la Revolución Francesa eran miembros de este club. Por supuesto, no es un grupo unificado. La francmasonería americana, la británica y la francesa operan por separado. Sin embargo, existía al menos una doctrina común y una red humana amistosa. Actualmente en Francia, Lafayette, uno de los miembros del directorio, es el jefe de la francmasonería. Tras considerar todo esto, Talleyrand esbozó una extraña sonrisa. Así que es usted francmasón, señor Baring. Originalmente, los albañiles ingleses están estrechamente relacionados con los comerciantes. Bueno, yo me uní porque parecía beneficioso. Entiendo. Pero, ¿qué obtendré a cambio, señor Baring? Baring, que no era político ni conspirador, pero que utilizaba todo eso para buscar beneficios como comerciante, sonrió ampliamente. Le permitiré conocer a la otra persona que voy a ver. Es la mano derecha del general Bonaparte. Se refiere a Eugene Bonaparte. Fue el momento en que un banquero y un diplomático de la superficie, utilizando las fuerzas de lo oculto, iniciaron su primera transacción. Mientras tanto, aquellos que aún están lejos de convertirse en protagonistas de teorías de conspiración también están ocupados. ¿Ves, hermano? Te lo dije. Asociarse con Bonaparte será un gran éxito. Definitivamente. Frankfurt, que fue una ciudad libre del Sacro Imperio Romano. Pero ahora el imperio se ha disuelto, y la ciudad se ha convertido prácticamente en un estado independiente. Los ciudadanos caminan por las calles con rostros más bien descontentos. Esto se debe a que la autoridad del emperador había impedido que otros duques o monarcas invadieran la ciudad. Sin embargo, naturalmente hay quienes ven esta situación como una nueva oportunidad. Vestido con la ropa característica de los judíos, el joven banquero de 23 años, Meyer, chasqueó la lengua al ver a su hermano menor entrar corriendo. ¿No estás atendiendo tus negocios en Londres si vienes hasta aquí, Nathan? ¿Es eso un problema? El gobernante de Italia en el continente acaba de cambiar. Por eso mismo deberías concentrarte en tu trabajo principal. Meyer entregó un documento a su tercer hermano, Nathan, y dijo. Además, por ahora nos será difícil prestar mucha atención a los intereses en Italia. Nathan recibió apresuradamente el documento y abrió mucho los ojos. ¿Por qué? El cercano al general Bonaparte, Eugene Beauharnais, ha sido favorable con nosotros. Deberías hablar con padre y al menos ir tú. Ahora es Eugene Bonaparte. Parece que mantendrá el nombre de la compañía como Beauharnais. ¿Eh? Entonces realmente el general Bonaparte se casó con Josephine Pagerie. Este es el palacio de la familia Rothschild. Una familia de financieros judíos que en el futuro se conocerá como Rothschild en inglés. Sin embargo, por ahora es solo un grupo financiero familiar que apenas está creciendo en Frankfurt. Por supuesto, está claro que son financieros judíos destacados en el antiguo Sacro Imperio Romano. Pero todavía estaban lejos de influir en un país entero, apenas aspirando a convertirse en los hombres más ricos de primer nivel de un país. Aún así, Meyer, el financiero de segunda generación más importante de Frankfurt, señaló el documento que le había entregado Nathan. Sí. Por ahora, nuestros contadores predicen que esta familia Bonaparte necesitará enormes fondos. Ese es el informe. Nathan, hojeando el informe, inclinó la cabeza con duda. ¿Tanto? ¿Más de 2 millones de francos? Espera. ¿Está Eugene Beauharnais, o Bonaparte?
Su apodo era Freischütz, ¿no? Su habilidad para los negocios es tan extraordinaria como su destreza disparando a los comandantes con balas mágicas. ¿Crees que ese amigo dará suficientes fondos también al hermano mayor y al hermano menor del general Bonaparte? ¿Eh? De repente, Meyer esbozó una extraña sonrisa. Joseph, el hermano mayor del general Bonaparte, y Lucien, su hermano menor, son actualmente diputados en el Parlamento francés. En términos del antiguo imperio, tendrían aproximadamente la influencia de un barón. Y la política requiere muchos fondos. Por supuesto, Eugene también patrocina con fondos políticos a Joseph y Lucien. Pero en política, cuanto más dinero, mejor. Cuantas más fuentes de patrocinio, mejor. Y si el oponente no es difícil, mejor aún. Eugene Bonaparte es un oponente difícil para Joseph y Lucien. Especialmente porque compiten por el favor de Napoleón. Nathan, considerando las palabras de Meyer, le brillaron los ojos. Entonces debemos expandirnos a París también. Sí. Por ahora tendrás que ir y venir entre Londres y París, Nathan. Tus hermanos menores aún son muy jóvenes. Y Solomon está ocupado encargándose de Viena. Déjamelo a mí, entonces esta vez iré a París. Primero conseguiré fondos iniciales por mi cuenta. Nathan, que había gritado con entusiasmo, volvió a inclinar la cabeza con duda. ¿Pero por qué no podemos prestar atención a Italia? En ese momento, el segundo hermano, Solomon, entró con algunos trabajadores desde el exterior. Clank. Solomon, mirando de reojo los sacos de monedas de plata que dejaban los trabajadores, dijo con frialdad. Porque el duque de S., nuestro señor, nos ha confiado todos sus fondos militares, Nathan. Wilhelm, duque de Cassel. Comúnmente conocido como el duque de S. Actualmente es el cliente más importante de la familia Rothschild. La familia S., que había acumulado una gran fortuna mediante actividades mercenarias, eligió a Anschel Rothschild para gestionar este dinero. Anschel, el padre de los hermanos, hizo crecer los activos diligentemente y proporcionó mayores beneficios a la familia S. Reconociendo este mérito, en cuanto terminó la guerra también le confiaron los fondos militares restantes. Nathan sacó la lengua mientras observaba lo que evidentemente eran monedas de plata por valor de millones. Wow, nuestra familia administrará todo esto. ¿Hermano Solomon? Así parece. En realidad, me gustaría que buscaras inversiones para estos fondos. Pero estrictamente hablando, esos tales Napoleón y Eugene son nuestros enemigos. Bah, somos judíos, ¿qué importa eso? De repente, el joven que sería llamado Nathan Rothschild en inglés sonrió mientras agarraba uno de los sacos de monedas de plata. Nos aliamos con quien sea rentable. En fin, lo usaré bien. La familia que en la historia original futura sería conocida como el quinto poder que domina Europa. Los Rothschild estaban a punto de entrar en su período de ascenso. Ya existen en Europa protagonistas de teorías de conspiración que han derrotado al Imperio Británico, derribado la dinastía francesa y operan en las sombras del mundo. Tap, tap, tap. Una sombra se proyectó sobre el salón lleno de velas. La verdad os hará libres. De repente, un hombre con capucha anunció con voz clara. En ese momento, todos los que estaban conversando entre sí dirigieron su mirada hacia él. Se vislumbra una cúpula redonda, una habitación rectangular y un diseño triangular de luz dibujado en la pared. Un único símbolo brillaba en el centro, iluminado por la luz de las velas. El ojo que todo lo ve. El diseño conocido como el ojo de la sabiduría. Bajo el diseño, el hombre proclamó. Ha llegado el gran maestro. Los hombres encapuchados se apresuraron a inclinar la cabeza. Hacia un hombre que caminaba por el pasillo. Solo él no llevaba capucha. Ha llegado, maestro. Realmente es difícil verlo últimamente. Parece que hace 10 años que se abrió la logía. Es una exageración, pero ha pasado tiempo, maestro. El hombre de unos 30 años, llamado maestro Lafayette, asintió y miró al encapuchado. Hace tiempo que no nos vemos, Necker. ¿Y ella? Es mi hija. Se casó con el barón de Starolstein, pero recientemente se separaron y regresó. Ah, he oído hablar de su fama. Madame de Stahl. Una mujer encapuchada de mediana edad sonrió gentilmente e hizo una leve reverencia.
Es un honor conocer a uno de los gigantes que lidera la época y al gran heredero de la sabiduría, el Gran Maestro. Gran Maestro, es decir, el líder de la francmasonería. Una sociedad secreta que comenzó en Inglaterra en el siglo XVIII y se extendió por toda Europa. Pero en realidad, se extendió como una moda entre los intelectuales, por lo que no era una organización particularmente secreta. Los principios de la organización son buscar la verdad, promover la fraternidad humana y defender la libertad. Suena muy bien, pero al mismo tiempo estos principios podrían derrocar el sistema de gobierno monárquico. De hecho, tanto en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos como en la Revolución Francesa participaron numerosos miembros de la francmasonería. Como prueba, Necker, quien una vez fue ministro de Finanzas de Luis XVI, está presente como miembro. Lafayette, el gran maestro de la rama francesa de la francmasonería de la época, desvió la mirada. Clever, ¿no crees que ya es hora de que vuelvas al frente? El general Clever, quien una vez luchó junto a Eugene en la Vendée, era uno de los hombres encapuchados. En otras palabras, Clever también es un miembro importante de la francmasonería. Clever sonrió ligeramente y respondió a Lafayette. ¿No ha terminado la guerra? Ahora debería descansar bien. No es así. Incluso en Italia seguirán produciéndose rebeliones. ¿No se encargarán de eso los subordinados del general Bonaparte? ¿Hay algún puesto al que deba ir? Lafayette asintió con firmeza. Hay uno. El hijo adoptivo del comandante, Eugene. Con mi recomendación, creo que te aceptará. Ante estas palabras, los miembros de la francmasonería, que también eran líderes de la revolución, murmuraron. Ahora que lo mencionas, ¿no fue ese genio del juego quien expulsó al antiguo maestro? ¿Qué pasó con el antiguo maestro? Creo que estaba en Austria. Ah, en Toscana. Pero parece que huyó a Inglaterra hace tiempo. Por otro lado, Luis XVII escapó a Rusia. Se refiere al antiguo maestro, el duque de Orleans. El duque de Orleans estuvo exiliado en Viena y luego se dirigió a Toscana. Sin embargo, bajo la tormenta del cuerpo italiano liderado por Napoleón, no había lugar para un noble francés exiliado. Dicen que escapó rápidamente a Inglaterra. Esta información aún la desconoce el gobierno revolucionario francés. Es información obtenida con anticipación gracias al funcionamiento de la red europea de la francmasonería. Lafayette asintió y se dirigió a los miembros. Todos, han hecho un buen trabajo hasta ahora. Los miembros de la francmasonería, incluidos Necker, Stahl y Clever, miraron atentamente a Lafayette. En nombre de la verdad, hemos logrado la revolución, derrotado la opresión de la monarquía y estamos a punto de alcanzar el éxito. Solo un paso más, y podremos crear un mundo gobernado por la verdad. Los miembros de la francmasonería respondieron al unísono a la declaración de Lafayette. La verdad os hará libres. Una sociedad secreta que mueve el mundo desde las sombras. Los responsables de iniciar la guerra de independencia de Estados Unidos. Más aún, los protagonistas ocultos de la historia que se entregaron a la Revolución Francesa y finalmente derrocaron la monarquía. La rama francesa de la francmasonería había comenzado a moverse nuevamente. Capítulo 150. En realidad, el verdadero gobernante en las sombras es otro. Al menos, en Italia. Dios mío, ¿aquí también hay un letrero de Beauharnais? De repente, Hippolyte preguntó a Eugene mientras chasqueaba la lengua. Beauharnais Banque de Italia. En abril del año 1796, se instaló un nuevo letrero. Este lugar es Génova, la antigua capital de la República de Génova. Normalmente, debería incluirse el nombre de Génova. Pero Eugene eligió deliberadamente el nombre de Italia. Aunque Italia aún no existe como tal, muestra su ambición de abarcar toda la península. Además, el espacio donde se levanta el edificio también es especial. De repente, un hombre se inclinó ante Eugene, bajando la cabeza. No puedo más que agradecerle por adquirir este banco en quiebra. Eugene sonrió al hombre, haciéndole una educada reverencia. No hay de qué. Al contrario, gracias a usted puedo asociarme con un banco histórico. ¿No es el Banco San Giorgio parte de la historia de Génova? Aunque hace 50 años, cuando el ejército del Sacro Imperio Romano saqueó todo el oro, el banco quebró prácticamente. Si el general Eugene no lo hubiera adquirido esta vez, los ciudadanos de Génova habrían sufrido grandes pérdidas. Le agradezco profundamente su comprensión, Messer Corvetto.
El hombre, Luigi Corvetto, respondió con una ligera sonrisa. Ya hemos dejado a todo el personal necesario, así que puede utilizarlo de ahora en adelante. Se lo encargo. Es decir, este lugar es originalmente el Palazzo San Giorgio, donde se ubicaba el Banco San Giorgio, el mayor banco de Génova. Es una reliquia renacentista fundada nada menos que en 1407, que compartió la gloria y el fracaso de Génova. Es particularmente famosa como institución financiera que patrocinó el comercio del Mar Negro y la expansión española hacia el Nuevo Mundo. Sin embargo, con la caída de Génova, también se selló el destino de este banco. Quiebra. Hace 50 años, cuando Austria recorría Italia durante la Guerra de Sucesión Española, este banco fue saqueado de su oro y enfrentó una crisis de quiebra. De alguna manera había sobrevivido gracias al patrocinio de los nobles genoveses, pero eso también llegaba a su fin. ¿Por qué? Porque Napoleón había tomado prácticamente el norte de Italia. En otras palabras, los republicanos, no los nobles, habían asumido el control de la política genovesa. Corvetto, quien acababa de conversar con Eugene, también pertenece a la facción pro-jacobina dentro de Génova. Mientras observaba a Corvetto bajar la colina del palacio, Eugene se encogió de hombros. No puedo cambiar mi nombre a Bonaparte ahora, Hipólite. No, no me refiero al nombre. Hablo de que te expandiste hasta Génova. ¿Cuánto costó adquirir esto? ¿Unos 10 millones de francos? Apenas unos 3 millones de libras. Y en realidad, la mayoría proviene de los depósitos del Banco de Milán. Cuando Eugene golpeó ligeramente el letrero, Hipólite abrió la boca de par en par. 10 millones de francos. ¿Cuántos sacos de harina es eso? No, ¿era necesario desperdiciar tanto dinero? Génova se convertirá en la nueva base de nuestras operaciones. Apareció una buena propiedad, así que era natural adquirirla. ¿Por qué? También está Milán. Y allí no costó nada. De repente, la mirada de Eugene se dirigió hacia la ciudad de Génova, abajo en la colina. Esto es diferente. Este lugar se convertirá en el puerto exterior de Francia. De repente, la mirada de Eugene se dirigió hacia la ciudad de Génova, abajo en la colina. Eugene, quien se había convertido en el nuevo dueño del gran banco que dominó Génova y la economía del Mediterráneo occidental durante casi 400 años, contemplaba Génova y el mar. La imagen de la ciudad portuaria más importante del Mediterráneo occidental, donde convergían numerosos barcos. El puerto de Génova es profundo, lo que lo hace ideal para el tránsito de grandes embarcaciones. Tum. 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 Numerosos productos se apilaban en el puerto. En particular, cabe destacar el jabón procedente de Marsella. Eran productos fabricados recientemente en la fábrica operada por la familia Clary. Damas, examinando una caja de jabón, asintió con la cabeza. Efectivamente, es de primera calidad. Con esto, podríamos venderlo incluso en Milán, Monsieur Clary. Comencemos intercambiando jabón, seda, lana y vino. Entonces, el comerciante de mediana edad que había enviado los productos, Etienne Clary, se rió a carcajadas. Ahora traigo jabón en lugar de pólvora. ¿Es esto señal de que se acerca la paz? Ja, ja. Es el hermano de Desiree Clary, o mejor dicho, la señora Desiree Ouche. Una vez estuvo a punto de morir bajo la guillotina del comisario Freron en Marsella, pero sobrevivió gracias al matrimonio entre la familia Bonaparte y la familia Clary. Su padre, Franois, quien impulsó el matrimonio en aquel entonces, había fallecido hace poco debido a la vejez. Por eso, ahora es Etienne quien dirige la familia Clary. Además, era el hombre más rico de Marsella, expandiendo su negocio mediante transacciones con el cartel Beauharnais. En esta ocasión, fue la compañía de Etienne la que trajo los primeros productos comerciales a Génova. Sin embargo, el barco que transportó estos productos no pertenece a Etienne. Nos encontramos aquí, Monsieur Damas. Es el joven capitán de rostro serio, Nicolas Surcouf. Es el capitán que operó el barco cuando Damas viajó por primera vez desde Martinica hasta Marsella. También ha prestado grandes servicios al cartel Beauharnais, generando considerables ingresos en efectivo a través del contrabando. Pero ahora ya no es necesario el contrabando. Ha pasado un año desde que Napoleón comenzó su campaña en Italia. Aunque solo ha pasado un año, la costa sur de Francia, que había estado bloqueada, ahora está completamente abierta. No solo a Italia, sino también hacia España.
Lo mismo ocurre con Génova, que hasta principios de 1795 era un país hostil a Francia. Oh, sí. Monsieur Surcouf. ¿Es la primera vez que nos vemos después de la caída de la República de Génova? Ja, ja. ¿Ha caído? Cuando entré al puerto, en los documentos aún figuraba como república. No lo viste bien. Ahora se llama República de Liguria, el nombre ha cambiado. Bueno, aunque solo es república de nombre, en realidad está bajo el gobierno militar francés. República de Liguria. Una nueva república democrática al estilo francés que gobierna el territorio que antes controlaba Génova. Por supuesto, eso es solo la forma del sistema político. Los que realmente controlan son otros. Nicholas asintió mientras echaba un vistazo alrededor del puerto. Los amigos de la flota mediterránea ya están aquí. Ah, los amigos de la marina. Son soldados del cuartel general de Tolón. La flota principal que está en Córcega aún no ha llegado. ¿Acaso el almirante Brueys también vendrá a Génova? Damas bajó la voz mientras observaba a los soldados franceses que controlaban los barcos mercantes por todo el puerto. Eso es un secreto militar. Pero probablemente así será. Es la flota francesa del Mediterráneo con sede en Tolón. Nominalmente recibe órdenes del Ministerio de Guerra en París, pero en la práctica está bajo el mando de Napoleón, el comandante de Italia. Esto se debe a que el almirante de la flota mediterránea, Brueys, es un hombre de Eugene. Aunque en realidad no solo es por eso, sino porque toda Italia, incluida Génova, está prácticamente en manos de Napoleón. Etienne, el cuñado del hermano de Napoleón, Joseph, silbó. Impresionante. La autoridad del general Bonaparte llega hasta el cielo. ¿Y lo mismo para el patrón Eugene? ¿Quiere verlo? ¿Eh? Damas golpeó la caja de jabón mientras sonreía. Guarde bien todo el jabón en el almacén. Hoy los notables de Génova jurarán lealtad. Y quien recibirá ese juramento será, sin duda, Eugene, el hijo adoptivo de Napoleón. El Palazzo San Giorgio, es decir, el Palacio de San Jorge, se iluminó con velas después de mucho tiempo. Celebremos el nacimiento del Banco de Italia. Exclamó Filippo Buonarroti, el actual primer ministro de la República de Liguria. Un hombre nombrado por Napoleón hace un mes. Originalmente era un pro-jacobino, un fugitivo que en el pasado fue perseguido por los nobles genoveses. Sin embargo, poco después de que Napoleón disolviera el Sacro Imperio Romano, todos los gobernantes nobles de la antigua Génova también fueron expulsados. Esto se debió al levantamiento de la facción pro-jacobina, incluido Buonarroti. Aunque se les llama jacobinos, exactamente son una facción pro-francesa. Anteriormente, Génova era una república solo de nombre, pero era un sistema gobernado por familias de grandes nobles sin un rey. La facción pro-jacobina italiana se opone al llamado sistema oligárquico y aboga por la amistad con Francia en lugar de Austria. Napoleón eligió a la facción pro-jacobina como colaboradores para gobernar. Estos notables de la nueva República de Liguria se reunieron hoy para celebrar el nacimiento del Banco de Italia. A pesar de ser un palacio bastante grande, había tantos invitados que apenas había espacio para moverse. Eugene recibió a los notables con una sonrisa. Es un placer conocerlo, Excelencia Primer Ministro Buonarroti. Ja, ja, ja. ¿Primer ministro? Eso es absurdo. Yo solo soy un administrador en nombre de Francia, o mejor dicho, del comandante Napoleón. Su modestia es excesiva. Sé bien cuánto ha trabajado por la revolución en Génova. Sin embargo, Buonarroti negó enérgicamente con la cabeza y exclamó. No, no es así. Nosotros, los genoveses, conocemos bien la situación de Génova. Por eso, queremos estar bajo la protección del general Napoleón y de su hijo, el general Eugene. Una declaración extremadamente explícita. Por un momento, hasta Eugene, quien había invitado a los notables de Génova, se sorprendió. Eugene estaba a punto de girarse, preocupado de que otros políticos, banqueros y comerciantes genoveses pudieran enfadarse. De repente, otros notables se adelantaron y exclamaron. Hasta ahora hemos estado bajo la amenaza de Austria. Incluso el banco que estaba en este palacio de San Jorge quebró por culpa de Austria. Exacto. Además, hasta hace poco, la flota británica estacionada en Córcega intentaba dominar Génova. ¿Y eso es todo? El tradicional gobernante de Génova, el Reino de España, también codicia Génova.
Michele Cambiaso, Girolamo Serra e Luigi Corvetto, a quien había conocido por la mañana. Todos ellos son altos funcionarios y diputados de la recién constituida República de Liguria. Todos ellos saben. Actualmente, Génova difícilmente puede continuar como un estado independiente. Entonces, ¿a quién deben confiar la seguridad, la paz y la propiedad de los ciudadanos de Génova? En toda esta situación, solo hay una persona que puede proteger a Génova: el general Napoleón. El primer ministro de la República de Liguria, Buonarroti, afirmó con énfasis. Napoleón ya gobierna los territorios franceses centrados en el antiguo reino de Cerdeña. También es la figura detrás de las recién creadas repúblicas de Lombardía, Venecia y Toscana. Además, controla al máximo líder católico, el Papa de Roma, y está atacando al reino de Nápoles, legado de la contrarrevolución. En resumen, toda Italia ha caído prácticamente en manos de un solo hombre, Napoleón. Entonces, es beneficioso subirse primero a este carro. Así lo han calculado los ciudadanos de Génova, una ciudad-estado comercial. Eugene los miró con una extraña sonrisa. ¿Es porque confían en los 10 millones de francos que invertí? En ese momento, los notables, incluido Buonarroti, se sorprendieron, pero luego sonrieron ampliamente y levantaron sus copas. También es por eso. Porque en nuestra Génova se establecerá el mejor banco de la península italiana. Ja, ja, ja. Esa es definitivamente la respuesta correcta, Piccolo Bonaparte. Por favor, transmita nuestros saludos a su padre. Ja, ja, ja. Nicholas, que observaba la escena desde cierta distancia, se volvió hacia Damas. Piccolo significa pequeño en italiano, ¿verdad? Sí. Aunque en realidad Eugene es más alto que el general Napoleón. El pequeño Bonaparte. Nicholas, normalmente taciturno, miró fijamente a Eugene y esbozó una sonrisa. Nuestro cartel ciertamente ha comenzado a dominar Italia. Génova, que una vez dominó Córcega. Los líderes de esta ciudad juran lealtad al unísono al hijo de Napoleón, un fugitivo de Córcega. Es un momento verdaderamente revolucionario en que el mundo se da la vuelta. También era el momento en que, junto con la conquista de Napoleón, el cartel de Eugene comenzaba a expandirse por toda Italia. Fin del capítulo 150.